Debe tener unas 2000 palabras, ser interesante, estar escrito en tercera persona y usar un inglés básico y sencillo. Aquí está, parte 1, la humillación. El mercado intergaláctico de Silos siempre era un lugar concurrido. Se encontraba justo en medio de muchos sistemas estelares diferentes, por lo que todo tipo de razas alienígenas acudían allí a comprar y vender. El aire vibraba con sonidos extraños, el lenguaje chasqueante de los insectoides KRYL, el zumbido melódico de los acuáticos volarí y las agudas y guturales declaraciones de los reptiles gronar. Luces brillantes brillaban en los puestos de vendedores que exhibían productos exóticos, y los olores de comidas alienígenas, algunos tentadores y otros realmente extraños, llenaban el aire. En medio de este colorido caos, un humano llamado Elías estaba de pie junto a su pequeño puesto. No era tan alto ni imponente como algunos de los otros comerciantes. Vestía con sencillez, y su puesto, hecho de un metal ligero y plegable, parecía modesto comparado con los elaborados expositores que lo rodeaban. En su mesa reposaban sus creaciones, conductos de energía. No eran cables cualquiera, Elías había pasado años perfeccionando su diseño. Eran elegantes, hechos de una aleación de plata pulida, y brillaban con una suave luz interna. Creía que eran la forma más eficiente de transferir energía a corta distancia, perfectos para dispositivos pequeños o los sistemas internos de naves. Elías observaba a los diversos alienígenas pasar con una mirada esperanzada. Sabía que era difícil para un recién llegado, especialmente para un humano, dejar huella en este mercado consolidado. Los humanos no eran precisamente conocidos por su tecnología avanzada en esta parte de la galaxia. A menudo se les consideraba, bueno, no particularmente extraordinarios. Pero Elías estaba decidido a cambiar esa percepción, un conducto bien diseñado a la vez. Entonces, un grupo se acercó a su puesto y le provocó un ligero nudo en el estómago. Eran Sith. Los Sith eran una raza conocida en todo el sector por su tecnología avanzada y, por desgracia, por su desbordante arrogancia. Eran altos y delgados, con escamas lisas e iridiscentes que brillaban bajo las luces del mercado. Sus movimientos eran fluidos y deliberados, y se comportaban con un aire de superioridad que a menudo rozaba el desdén. Liderando el grupo estaba un Sith particularmente imponente. Sus escamas tenían un profundo brillo zafiro, y sus ojos, grandes y dorados, parecían mirar a todos por encima del hombro. Era Trax, una figura muy conocida en los gremios comerciales Sith, y su opinión tenía un peso considerable. Elías había oído historias sobre la lengua afilada de Trax y su tendencia a menospreciar a cualquiera que considerara inferior. Trax se detuvo frente al puesto de Elías, recorriendo con la mirada los conductos de energía con una expresión que claramente denotaba diversión. Soltó un suave silbido que Elías reconoció como la risa de Sith. Vaya, vaya, dijo Trax con voz suave pero con tintes de burla. ¿Qué es esto? ¿Una baratija? ¿Algún tipo de cableado primitivo? Los Sith que acompañaban a Trax también rieron entre dientes, y sus agudos clics resonaron en los puestos cercanos. Varios otros comerciantes alienígenas, atraídos por la conmoción, se giraron para observar. Elías sintió que se le enrojecían ligeramente las mejillas. Intentó mantener la voz firme al responder: estos son conductos de energía, señor. Están diseñados para una eficiencia óptima y una pérdida mínima de energía. Trax tomó uno de los conductos con un dedo largo y delicado, dándole vueltas como si fuera un insecto particularmente aburrido. ¿Eficiencia óptima? ¿Comparado con qué? Con la maraña que su especie usa para alimentar sus dispositivos obsoletos. La risa del grupo Sith se hizo más fuerte. Algunos de los comerciantes que observaban se unieron, riendo disimuladamente detrás de sus manos o mandíbulas. Elías podía sentir sus miradas fijas en él, una mezcla de curiosidad y diversión a su costa. Con el debido respeto, comenzó Elías, intentando mantener la compostura, estos conductos utilizan una matriz de enfoque única que... Trax lo interrumpió con un gesto despectivo de la mano. ¿Matriz de enfoque? ¡Qué curioso! Los Sith llevamos milenios manipulando campos de energía a nivel subatómico. Oh. Matriz. Probablemente sea pan comido. Levantó el conducto para que sus compañeros lo vieran, con una expresión de exagerada incredulidad. Miren esto. Tan simple. Tan completamente normal. No alimentaría ni un juguete con esto, y mucho menos un componente de nave espacial. La risa del público se intensificó. Elías sintió que la presión le subía por el pecho. Quería defender su trabajo, explicar el intrincado diseño y las posibles aplicaciones, pero Trax no le dio oportunidad. Dime, humano, continuó Trax, entrecerrando ligeramente sus ojos dorados, ¿de verdad crees que puedes competir en este mercado con creaciones tan rudimentarias?
La galaxia está llena de tecnologías que superan tu comprensión. Quizás deberías dedicarte a lo que sea que se le dé bien a tu especie. ¿Quizás a excavar en la Tierra? El insulto le dolió. Elías apretó los puños bajo la mesa, intentando controlar su ira. Vio las miradas compasivas y condescendientes en los rostros de los demás comerciantes. La humillación pública fue aguda y dolorosa. Debe tener unas 2000 palabras, ser interesante, estar escrito en tercera persona y usar un inglés básico y sencillo. Aquí está, parte 1, la humillación. El mercado intergaláctico de Silos siempre era un lugar concurrido. Se encontraba justo en medio de muchos sistemas estelares diferentes, por lo que todo tipo de razas alienígenas acudían allí a comprar y vender. El aire vibraba con sonidos extraños, el lenguaje chasqueante de los insectoides KRYL, el zumbido melódico de los acuáticos volarí y las agudas y guturales declaraciones de los reptiles gronar. Luces brillantes brillaban en los puestos de vendedores que exhibían productos exóticos, y los olores de comidas alienígenas, algunos tentadores y otros realmente extraños, llenaban el aire. En medio de este colorido caos, un humano llamado Elías estaba de pie junto a su pequeño puesto. No era tan alto ni imponente como algunos de los otros comerciantes. Vestía con sencillez, y su puesto, hecho de un metal ligero y plegable, parecía modesto comparado con los elaborados expositores que lo rodeaban. En su mesa reposaban sus creaciones, conductos de energía. No eran cables cualquiera, Elías había pasado años perfeccionando su diseño. Eran elegantes, hechos de una aleación de plata pulida, y brillaban con una suave luz interna. Creía que eran la forma más eficiente de transferir energía a corta distancia, perfectos para dispositivos pequeños o los sistemas internos de naves. Elías observaba a los diversos alienígenas pasar con una mirada esperanzada. Sabía que era difícil para un recién llegado, especialmente para un humano, dejar huella en este mercado consolidado. Los humanos no eran precisamente conocidos por su tecnología avanzada en esta parte de la galaxia. A menudo se les consideraba, bueno, no particularmente extraordinarios. Pero Elías estaba decidido a cambiar esa percepción, un conducto bien diseñado a la vez. Entonces, un grupo se acercó a su puesto y le provocó un ligero nudo en el estómago. Eran Sith. Los Sith eran una raza conocida en todo el sector por su tecnología avanzada y, por desgracia, por su desbordante arrogancia. Eran altos y delgados, con escamas lisas e iridiscentes que brillaban bajo las luces del mercado. Sus movimientos eran fluidos y deliberados, y se comportaban con un aire de superioridad que a menudo rozaba el desdén. Liderando el grupo estaba un Sith particularmente imponente. Sus escamas tenían un profundo brillo zafiro, y sus ojos, grandes y dorados, parecían mirar a todos por encima del hombro. Era Trax, una figura muy conocida en los gremios comerciales Sith, y su opinión tenía un peso considerable. Elías había oído historias sobre la lengua afilada de Trax y su tendencia a menospreciar a cualquiera que considerara inferior. Trax se detuvo frente al puesto de Elías, recorriendo con la mirada los conductos de energía con una expresión que claramente denotaba diversión. Soltó un suave silbido que Elías reconoció como la risa de Sid. Vaya, vaya, dijo Trax con voz suave pero con tintes de burla. ¿Qué es esto? ¿Una baratija? ¿Algún tipo de cableado primitivo? Los Sith que acompañaban a Trax también rieron entre dientes, y sus agudos clics resonaron en los puestos cercanos. Varios otros comerciantes alienígenas, atraídos por la conmoción, se giraron para observar. Elías sintió que se le enrojecían ligeramente las mejillas. Intentó mantener la voz firme al responder: estos son conductos de energía, señor. Están diseñados para una eficiencia óptima y una pérdida mínima de energía. Trax tomó uno de los conductos con un dedo largo y delicado, dándole vueltas como si fuera un insecto particularmente aburrido. ¿Eficiencia óptima? ¿Comparado con qué? Con la maraña que su especie usa para alimentar sus dispositivos obsoletos. La risa del grupo Sith se hizo más fuerte. Algunos de los comerciantes que observaban se unieron, riendo disimuladamente detrás de sus manos o mandíbulas. Elías podía sentir sus miradas fijas en él, una mezcla de curiosidad y diversión a su costa. Con el debido respeto, comenzó Elías, intentando mantener la compostura, estos conductos utilizan una matriz de enfoque única que... Trax lo interrumpió con un gesto despectivo de la mano. ¿Matriz de enfoque? ¡Qué curioso! Los Sith llevamos milenios manipulando campos de energía a nivel subatómico. Oh. Matriz, probablemente sea pan comido. Levantó el conducto para que sus compañeros lo vieran, con una expresión de exagerada incredulidad. Miren esto. Tan simple. Tan completamente normal. No alimentaría ni un juguete con esto, y mucho menos un componente de nave espacial.
La risa del público se intensificó. Elías sintió que la presión le subía por el pecho. Quería defender su trabajo, explicar el intrincado diseño y las posibles aplicaciones, pero Trax no le dio oportunidad. Dime, humano, continuó T. Trax, entrecerrando ligeramente sus ojos dorados, ¿de verdad crees que puedes competir en este mercado con creaciones tan rudimentarias? La galaxia está llena de tecnologías que superan tu comprensión. Quizás deberías dedicarte a lo que sea que se le dé bien a tu especie. ¿Quizás a excavar en la tierra? El insulto le dolió. Elías apretó los puños bajo la mesa, intentando controlar su ira. Vio las miradas compasivas y condescendientes en los rostros de los demás comerciantes. La humillación pública fue aguda y dolorosa, se comunicaba con el mundo exterior solo cuando era necesario para pedir suministros. Su apariencia cambió. Estaba más delgado, su ropa a menudo estaba manchada de polvo metálico y grasa, y sus ojos tenían una mirada cansada pero intensamente concentrada. Estaba completamente inmerso en su trabajo, impulsado por un único propósito. Una noche, tras un día particularmente largo de experimentación, Elías finalmente logró un avance. Había estado trabajando en un nuevo tipo de conducto de energía que incorporaba un generador de microcampos. La teoría era compleja, pero el potencial era enorme. Si lograba integrar con éxito un campo de energía estable dentro del conducto, podría aumentar drásticamente la eficiencia y el alcance de la transferencia de energía, incluso dejando obsoletos los cables de alimentación tradicionales en ciertas aplicaciones. Ejecutó la simulación final, con los dedos sobre los controles. La energía fluyó a través del prototipo y las lecturas en su datapad comenzaron a ascender. Observó, conteniendo la respiración, cómo los niveles de eficiencia se disparaban mucho más allá de todo lo que había logrado antes. El microcampo era estable, el flujo de energía constante. Una pequeña sonrisa triunfal se dibujó en sus labios. Sabía que era el momento. Esta era la innovación por la que había luchado. Era algo verdaderamente diferente, algo que incluso el arrogante Sid tendría que reconocer. La humillación pública que había soportado ahora parecía un recuerdo lejano, eclipsada por la silenciosa satisfacción de este éxito ganado con tanto esfuerzo. La chispa de desafío se había convertido en una llama firme e inquebrantable. Aún no había terminado. Ni de lejos. La galaxia había subestimado a la humanidad una vez. No volverían a cometer ese error. Elías se aseguraría de ello. De acuerdo, lo entiendo. Quieren que escriba la parte 3 de la historia, siguiendo el esquema que les di. Debe tener unas 2000 palabras, ser interesante, estar escrita en tercera persona y usar un inglés sencillo y básico. Aquí está, parte 3, susurros de innovación. Las semanas se convertían en meses en el aislado taller de Elías. Los únicos sonidos que interrumpían regularmente el zumbido de su equipo eran los suaves clics de su datapad mientras registraba meticulosamente sus hallazgos y el siseo ocasional del soplete. Había perfeccionado el diseño de su nuevo conducto de energía, el que incorporaba el generador de microcampos, hasta el punto de sentir que estaba listo para ser presentado. La eficiencia y la estabilidad superaban con creces a las de sus modelos anteriores, y su tamaño compacto era realmente notable. Empezaba a escasear el dinero. Sus ahorros iniciales se habían invertido casi por completo en materiales y equipo. Sabía que no podía permanecer oculto en su taller para siempre. Necesitaba encontrar la manera de exhibir su invento, de que la comunidad galáctica lo viera. De vez en cuando sintonizaba las noticias locales en su datapad, principalmente por la necesidad de saber qué ocurría más allá de sus cuatro paredes. Veía informes sobre los avances tecnológicos de Sid, acuerdos comerciales entre diversas especies y las habituales conversaciones del mercado. No se mencionaba a un inventor humano en apuros que había sido humillado públicamente meses atrás. Era como si su encuentro con Trax hubiera sido un momento fugaz e insignificante en el gran esquema de la galaxia. Pero Elías sabía que no era insignificante para él. Había sido el catalizador de su incansable trabajo. Y ahora tenía algo que mostrar. Empezó a contactar con algunos de los pequeños comerciantes que había conocido brevemente antes de su desastroso encuentro con los Sith. Eran individuos que no tenían el mismo nivel de influencia que los gremios principales, pero a menudo eran más abiertos a nuevas ideas y menos sujetos a los prejuicios establecidos. Les envió mensajes sencillos, describiendo su nuevo núcleo de energía y sus posibles aplicaciones, sin mencionar su anterior intento fallido. La mayoría de sus mensajes quedaron sin respuesta. Los humanos no estaban precisamente inundados de oportunidades de negocio en esta parte de la galaxia. Pero algunos de los pequeños comerciantes, quizás por aburrimiento o por una pizca de curiosidad, respondieron. Pidieron más detalles, especificaciones técnicas.
Elías les proporcionó información concisa, informes respaldados por datos que destacaban la eficiencia y el diseño compacto de su invento. Uno de los comerciantes que respondió fue un grufiano llamado Borak. Los grufianos eran una especie robusta de 4 brazos, conocida por su practicidad y su buen ojo para los buenos negocios. Borak dirigía una pequeña empresa comercial especializada en el suministro de componentes a ingenieros de naves espaciales independientes. No se impresionaba fácilmente, pero los datos de Elías despertaron su interés. Borak le envió un mensaje a Elías: «Humano, tus especificaciones son intrigantes. Tus cifras de eficiencia son inusualmente altas para un dispositivo de ese tamaño. ¿Son precisas estas cifras o intentas inflar tus afirmaciones?». Elías respondió con prontitud, asegurándole a Borak la exactitud de sus datos y ofreciéndose a realizar una demostración. Borak, tras deliberar un poco, accedió a reunirse. La reunión tuvo lugar en un lugar neutral, una pequeña y modesta cantina a las afueras de Silos. Elías, nervioso pero decidido, trajo un prototipo funcional de su núcleo de energía. Borak, acompañado por uno de sus corpulentos asistentes, examinó el dispositivo con ojo crítico. Hizo preguntas detalladas sobre su construcción, su potencia de salida y su estabilidad en diversas condiciones. Elías respondió a cada pregunta con paciencia y minuciosidad, respaldando sus afirmaciones con los datos de su datapad. Borak se mantuvo escéptico, pero intrigado. Aceptó realizar una serie de pruebas con el prototipo en su propio taller. Días después, Elías recibió un mensaje de Borak que simplemente decía: «Sus afirmaciones no son del todo falsas. Aquí hay potencial». Fue una pequeña victoria, pero un comienzo. Borak, impresionado por el rendimiento del núcleo de energía, comenzó a mencionarlo a algunos de sus contactos, ingenieros independientes y operadores de flotas más pequeñas que siempre buscaban una ventaja competitiva. No promocionó activamente a Elías ni su invento, pero hizo correr la voz de que un humano en Silos había desarrollado algo interesante. Lentamente, como ondas en un estanque, comenzaron a extenderse rumores sobre la innovación de Elías. No eran pronunciamientos ruidosos ni grandes anuncios, sino conversaciones discretas en cantinas con poca luz, intercambios susurrados en los rincones de los talleres. Un inventor humano, algo nuevo, sorprendentemente eficiente. Algunos descartaron estos rumores como simples afirmaciones exageradas de un recién llegado desesperado. Otros, sin embargo, se mostraron más receptivos. Habían visto las limitaciones de la tecnología energética existente, sus ineficiencias y su gran tamaño. La idea de un núcleo de energía compacto y altamente eficiente les resultaba atractiva. Una de las personas que escuchó los rumores fue una ingeniera volarí llamada Lyra. Los volarí eran una especie acuática, grácil e inteligente, con una afinidad natural por la manipulación de la energía. Lyra era conocida por sus innovadoras modificaciones de naves espaciales pequeñas, siempre buscando maneras de mejorar su velocidad y maniobrabilidad. Le intrigaron los informes sobre el núcleo de energía de Elías. Lyra contactó directamente con Elías, expresando su interés y solicitando una reunión. Esta era una oportunidad mucho más significativa que la cautelosa aprobación de Borak. Lyra tenía fama de experta técnica y dispuesta a adoptar tecnología innovadora. Elías se reunió con Lyra en una tranquila cámara llena de agua en el sector volarí de Silos. Lyra, con su esbelto cuerpo deslizándose sin esfuerzo por el agua, le hizo preguntas perspicaces sobre los principios subyacentes de su generador de microcampos. Analizó sus datos con una mente aguda y analítica, señalando posibles desafíos y sugiriendo posibles mejoras. A diferencia de la arrogancia desdeñosa de Trax, el escrutinio de Lyra fue constructivo y genuinamente curioso. Reconoció el potencial del trabajo de Elías, incluso si aún se encontraba en sus primeras etapas. Vio el ingenio en su enfoque, la forma en que había logrado una eficiencia tan alta con un diseño relativamente simple. Lyra le ofreció a Elías una oportunidad única. Propuso incorporar su núcleo de energía en un prototipo de nave de exploración que estaba desarrollando. Si funcionaba tan bien como sugerían sus datos, podría revolucionar el diseño de naves pequeñas y rápidas. Esto pondría a prueba el invento de Elías en el mundo real, y lo que es más importante, una visibilidad significativa. Elías, con un optimismo cauteloso, aceptó la colaboración. Trabajar con Lyra fue una experiencia completamente diferente a sus intentos previos de comercializar su invento. Ella lo trató con respeto, valorando su experiencia técnica y ofreciéndole sus propias perspectivas a cambio. Pasaron semanas juntos, integrando su núcleo de energía en su nave prototipo, realizando simulaciones y ajustes. A medida que el prototipo se acercaba a su finalización, los rumores sobre la innovación de Elías comenzaron a llegar a un público más amplio.
Ingenieros y comerciantes que inicialmente lo habían ignorado ahora empezaban a tomar nota. El hecho de que un respetado ingeniero volarí colaborara con él daba credibilidad a sus afirmaciones. El Cid, sin embargo, permaneció visiblemente silencioso, aparentemente inconsciente o quizás ignorando deliberadamente el rumor silencioso que rodeaba al inventor humano. Elías sabía que la verdadera prueba llegaría con la demostración pública de la nave prototipo de Lyra. Si su núcleo de energía funcionaba como se esperaba, podría cambiarlo todo. La humillación que había sufrido en el mercado sería reemplazada por la prueba innegable de su ingenio. Los rumores de innovación se hacían cada vez más fuertes y pronto se convertirían en un rugido. Vale, lo entiendo. Quieren que escriba la parte 4 de la historia, siguiendo el esquema que les di. Debe tener unas 2000 palabras, ser interesante, estar escrita en tercera persona y usar un inglés sencillo. Aquí está, parte 4, la demostración. La exposición tecnológica de la Federación de Comercio Independiente en Silos fue un evento mucho más grandioso que el mercado tradicional. Grandes pantallas holográficas brillaban, mostrando las últimas maravillas tecnológicas de toda la galaxia. Representantes de grandes corporaciones y gremios influyentes se mezclaban con inventores independientes y curiosos. El aire vibraba con el zumbido de la maquinaria avanzada y la animada charla de los asistentes. Lyra había conseguido un lugar destacado en la demostración para su prototipo de nave exploradora. La elegante nave plateada, impulsada por el núcleo de energía compacto de Elías, se asentaba sobre una plataforma elevada, y sus elegantes líneas atrajeron la atención de la multitud. Elías se encontraba junto a ella, con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Era su oportunidad de mostrarle a la galaxia lo que había creado. Borak también estaba presente, de pie cerca del borde de la multitud, con los brazos cruzados, mientras observaba el proceso con el estoicismo característico de un grufiano. Había visto el potencial en el trabajo de Elías y sentía curiosidad por ver cómo sería recibido en un escenario más grande. Al acercarse la hora programada para la demostración, el silencio se apoderó de la zona. Lyra, con su forma acuática subiendo con gracia a la plataforma, se dirigió al público. Su voz, clara y melódica, resonó por toda la sala de demostraciones. Distinguidos invitados, estimados colegas, comenzó, hoy tengo el placer de presentar un nuevo enfoque para la propulsión de naves espaciales. Durante demasiado tiempo, nos hemos visto limitados por fuentes de energía voluminosas e ineficientes. Pero, ¿y si les dijera que podríamos lograr mayor potencia y eficiencia en una fracción de espacio? Señaló la elegante nave exploradora. Esta nave está propulsada por un núcleo de energía revolucionario, desarrollado por un inventor humano, Elías. Un murmullo recorrió la multitud. Los humanos no solían asociarse con avances tecnológicos revolucionarios. Algunos asistentes intercambiaron miradas escépticas. Entonces llegó la delegación Cid. Trax encabezó el grupo. Sus escamas de zafiro brillaban bajo las brillantes luces de la exposición. Se movía con su habitual aire de superioridad, sus ojos dorados escudriñando la pantalla con una expresión que sugería que no esperaba nada interesante. Se detuvo cerca del frente, su presencia atrajo la atención de los que estaban cerca. Elías sintió un nudo de ansiedad en el estómago. Lyra continuó su presentación, explicando los principios del generador de microcampos de Elías y destacando los datos de sus exhaustivas pruebas. Presentó gráficos holográficos que mostraban la eficiencia energética y la potencia de salida del núcleo, comparándolo favorablemente con la tecnología existente. Como pueden ver, declaró Lyra con voz segura, este núcleo de energía ofrece una mejora significativa en la relación potencia-tamaño. Permite velocidades más rápidas, mayor maniobrabilidad y mayores alcances operativos para naves más pequeñas. Llegó el momento de la demostración en vivo. Lyra se acercó al panel de control de la nave exploradora. Un leve zumbido llenó el aire cuando el núcleo de energía comenzó a activarse. Un suave resplandor interno emanó de las góndolas del motor de la nave. Las pantallas de monitoreo mostraron una salida de energía constante y potente. Lyra inició entonces una serie de pruebas. La nave exploradora se elevó suavemente de la plataforma, flotando silenciosamente en el aire. Ejecutó una serie de maniobras rápidas, con movimientos fluidos y precisos, demostrando la capacidad de respuesta del eficiente núcleo de energía. La multitud observaba en un silencio cautivado. Trax y la delegación Cid observaron la demostración con aire distante, con expresiones indescifrables. Elías los observaba atentamente, intentando evaluar su reacción. No supo si estaban impresionados o simplemente indiferentes, intentando disimularlo. Lyra aterrizó suavemente la nave exploradora. Una oleada de aplausos estalló entre el público. Muchos asistentes,
En particular los ingenieros independientes y los operadores de flota, estaban claramente impresionados por lo que habían visto. Esto, anunció Lyra, señalando a Elías, es obra de una mente brillante. El núcleo de energía de Elías tiene el potencial de revolucionar el diseño de naves espaciales pequeñas y más allá. Se giró hacia Elías y le ofreció un respetuoso asentimiento. Elías esbozó una pequeña sonrisa de agradecimiento. Esto iba mejor de lo que se había atrevido a esperar. Entonces, Trax dio un paso al frente. Su voz, suave y condescendiente, atravesó los aplausos. Impresionantes acrobacias aéreas, dijo, con sus ojos dorados fijos en Lyra. Pero las maniobras ostentosas no son un indicador del verdadero avance tecnológico. Los Sith hemos tenido naves capaces de tales hazañas durante siglos. Lo que realmente importa es la potencia sostenida, la eficiencia energética durante largos periodos y la escalabilidad de la tecnología. Miró a Elías con una sonrisa familiar. Y perdóname, pero este núcleo revolucionario parece notablemente simple. Muy parecido a tus anteriores, igualmente mediocres, humano. Un murmullo de inquietud recorrió la multitud. Las palabras de Trax tenían peso, y su tono despectivo tuvo un efecto escalofriante. Elías sintió que su anterior confianza flaqueaba ligeramente. Lyra, sin embargo, se mantuvo firme. Con el debido respeto, Trax respondió con voz tranquila pero firme, la simplicidad del diseño forma parte de su elegancia y fiabilidad. Nuestras pruebas han demostrado una potencia sostenida y una eficiencia excepcionales. Y aunque esta demostración se centra en una nave de exploración, los principios que sustentan el núcleo de energía son, sin duda, escalables. Trax se burló. ¿Escalable? ¿De verdad has probado su capacidad para propulsar naves más grandes? ¿Para soportar las tensiones de los viajes interestelares? ¿O simplemente estás haciendo afirmaciones sin fundamento basadas en unos pocos vuelos de corto alcance? Antes de que Lyra pudiera responder, Elías dio un paso al frente. Sostuvo la mirada de Trax. Su nerviosismo inicial dio paso a una tranquila resolución. Tenemos los datos, Sith, dijo Elías con voz clara y firme. Hemos realizado simulaciones exhaustivas y pruebas de estrés. La eficiencia se mantiene, y la potencia de salida aumenta de forma predecible. Puede que no tengamos los siglos de avance tecnológico de los que presume su raza, pero eso no significa que seamos incapaces de innovar. Señaló las pantallas de monitorización, que aún mostraban las lecturas de la potencia de salida de la demostración. Las cifras hablan por sí solas. Este núcleo proporciona más potencia, de forma más eficiente, en un paquete más pequeño que las tecnologías comparables disponibles actualmente. Trax miró a Elías con una fría expresión de diversión. Los números se pueden manipular, humano. Se pueden escenificar demostraciones. Lo que veo es un simple dispositivo que alimenta una pequeña nave. No prueba nada realmente significativo. Se volvió hacia la multitud. No se dejen influenciar por estas pequeñas novedades. Los Sith siguen a la vanguardia de la tecnología energética. Nuestras fuentes de energía son el estándar por el cual todos otros son juzgados. Esperaba que la multitud asintiera, que se sometiera a su autoridad. Pero ocurrió algo inesperado. Un ingeniero de flota Gronar, un ser grande y escamoso con una voz resonante, habló. Con todo respeto, Sith, retumbó, sus tecnologías son ciertamente avanzadas, pero también suelen ser engorrosas. Hemos visto los datos presentados por los Volari y los humanos. La relación potencia-tamaño es convincente. Un representante de KRGL añadió su rápida y pulsátil aprobación. Varios otros comerciantes e ingenieros independientes asintieron en señal de apoyo. Estaban cansados del dominio de los Sith y de sus precios, a menudo inflados, para la tecnología energética. La perspectiva de una alternativa más eficiente y potencialmente más asequible era atractiva. Las escamas de zafiro de Trax parecieron oscurecerse ligeramente. Había esperado deferencia, pero en cambio, se enfrentaba a un creciente escepticismo. La demostración pública, combinada con los silenciosos susurros de la innovación de Elías, estaba empezando a cambiar el rumbo. La arrogancia de los Sith quizá los había cegado ante la posibilidad de que un humano aparentemente insignificante pudiera crear algo verdaderamente extraordinario. El inesperado final de su dominio indiscutible podría estar apenas comenzando. Vale, lo entiendo. Quieren que escriba la quinta parte de la historia, siguiendo el esquema que les di. Debe tener unas 2000 palabras, ser interesante, estar escrita en tercera persona y usar un inglés sencillo y básico. Aquí está, parte 5, mareas cambiantes. El aire en la exposición tecnológica crepitaba con una tensión renovada. Las declaraciones desdeñosas de Trax,
en lugar de sofocar el entusiasmo por el núcleo de energía de Elías, habían encendido inadvertidamente una chispa de desafío entre las demás especies presentes. Estaban hartos de la inquebrantable presunción de superioridad de los Sith y de su constante menosprecio por los avances tecnológicos de otras razas. El apoyo del ingeniero Gronar al trabajo de Elías y Lyra fue significativo. Los Gronar eran conocidos por su ingeniería práctica y robusta, y su respaldo tenía peso. Los rápidos clics de aprobación del representante de los KRYL, una especie reconocida por sus intrincadas redes de energía, reforzaron aún más la credibilidad de Elías. Otras voces comenzaron a unirse. Un representante de los Sylvans, una especie de origen vegetal con un profundo conocimiento de los flujos de energía naturales, expresó su interés en la eficiencia del núcleo. Incluso algunos de los gremios comerciales más neutrales enviaron observadores para examinar la tecnología con mayor detenimiento. Trax y la delegación Sith observaron este inesperado cambio en la opinión pública con creciente inquietud. Su táctica habitual de imponer su dominio mediante la condescendencia parecía estar fallando. La evidencia tangible del núcleo de energía de Elías, sumada a la defensa articulada de Lyra y el apoyo de otras razas respetadas, resultaba difícil de descartar de plano. Lyra aprovechó la oportunidad. Como pueden ver, se dirigió a la multitud, ahora atenta, los datos son convincentes. Este núcleo de energía ofrece una alternativa viable a las fuentes de energía existentes, eficiente, compacta y demostrablemente potente. Creemos que tiene el potencial de democratizar el acceso a la tecnología energética avanzada en toda la galaxia. Se giró hacia Elías y le puso una mano en el hombro en un gesto de solidaridad. Elías, un humano que fue objeto de burla en este mismo mercado, ha logrado este avance gracias a su dedicación e ingenio. Su trabajo habla por sí solo. Una oleada de aplausos estalló de nuevo, esta vez más fuerte y generalizada. Muchos en el público dirigieron sus miradas hacia Elías, con un renovado respeto en sus ojos. La historia de su humillación inicial, ahora yuxtapuesta al innegable éxito de su invento, resonó en aquellos que también se habían sentido ignorados o subestimados. Trax, al darse cuenta de que la situación se le escapaba, intentó recuperar el control. «Esto es una mera novedad», insistió con voz aguda. «Una chispa fugaz que pronto se extinguirá. Los principios fundamentales de la tecnología energética Sith siguen siendo muy superiores». Pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. El público había visto la demostración, había escuchado los datos y presenciaron el apoyo de otras especies respetadas. Las declaraciones de los Sith ahora sonaban más como los intentos desesperados de una potencia en decadencia por aferrarse a su dominio. Mientras continuaba la exposición, Elías y Lyra se vieron rodeados de representantes de diversas organizaciones, todos deseosos de aprender más sobre el núcleo energético. Respondieron preguntas sobre sus aplicaciones, costos de producción y escalabilidad. Elías, todavía algo abrumado por el repentino cambio de atención, hizo todo lo posible por responder de forma clara y concisa, basándose en sus datos y en el apoyo de Lyra. Las ofertas comenzaron a llegar poco a poco. Operadores de flotas independientes preguntaron por la modernización de sus naves con el nuevo núcleo. Los gremios mineros expresaron interés en su potencial para impulsar operaciones remotas. Incluso algunas instituciones de investigación propusieron colaboraciones para explorar nuevas aplicaciones de la tecnología. La delegación Sith, mientras tanto, permaneció algo aislada, su arrogancia inicial dio paso a una frustración palpable. Trax intentó varias veces intervenir en las conversaciones sobre Elías y Lyra, intentando sembrar la duda y señalar posibles fallos en la tecnología. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos menos receptivos. La narrativa había cambiado. Elías, el despreciado inventor humano, era ahora el centro de atención, su ingenio era innegable. Durante los días siguientes, el interés en el núcleo de energía de Elías no hizo más que intensificarse. La noticia de la demostración se extendió rápidamente por la red galáctica. La historia del desprecio público de los Sith y el inesperado triunfo de los humanos se convirtió en un tema de discusión popular. Muchos lo vieron como un momento simbólico, un desafío al orden establecido y un testimonio del potencial de las voces ignoradas. Los gremios comerciales Sith, inicialmente desdeñosos, se vieron obligados a tomar nota. Sus redes de inteligencia informaron del creciente interés en la tecnología de Elías y la amenaza potencial que representaba para su dominio en el sector energético. El cambio de rumbo comenzó dentro de sus filas, con algunos abogando por un enfoque más conciliador y otros exigiendo una respuesta rápida y decisiva a este advenedizo humano. Sin embargo, Trax se mantuvo desafiante. Se negó a reconocer la importancia del invento de Elías, atribuyendo su éxito a la suerte y a la ingenuidad de las otras especies.
Juró en privado exponer las fallas que creía que debían existir en el núcleo y restaurar el legítimo lugar de los Sith en la cima de la innovación tecnológica. Pero el impulso ya no estaba del lado de los Sith. La galaxia estaba intrigada por la perspectiva de un nuevo actor en el mercado energético, uno que ofreciera una alternativa más eficiente y potencialmente más equitativa. El desdén público que Trax había mostrado con tanta facilidad había fracasado estrepitosamente. Inadvertidamente, había presentado a Elías como un perdedor, un símbolo de la innovación triunfando sobre la arrogancia. Al acercarse el final de la exposición tecnológica, Elías se encontró rodeado de posibles inversores y colaboradores. Había pasado de ser un forastero ridiculizado a una de las figuras más comentadas del panorama tecnológico galáctico. El inesperado final a su humillación inicial había llegado, no en forma de aceptación silenciosa, sino en una oleada de apoyo y reconocimiento. El desdén público de los Sith había allanado el camino para un futuro que jamás podrían haber previsto, un futuro donde el ingenio humano albergaba el potencial de transformar el panorama galáctico. De acuerdo, lo entiendo. Quieren que escriba la parte 7 de la historia, la parte final, siguiendo el esquema que les di. Debe tener unas 2000 palabras, ser interesante, estar escrita en tercera persona y usar un inglés sencillo y básico. Aquí está, parte 7, un futuro inesperado. La decisión del Consejo Multiespecie resonó por toda la galaxia. La adopción generalizada del núcleo energético de Elías comenzó con fuerza. Las plantas de fabricación, establecidas mediante colaboraciones con diversas especies, bullían de actividad, produciendo los elegantes y eficientes dispositivos. Elías, quien antes era un inventor solitario en un pequeño taller, ahora supervisaba una creciente red de instalaciones de producción e investigación. El impacto de su invento fue de gran alcance. Más pequeño, las compañías navieras independientes ahora podían permitirse naves más rápidas y de mayor alcance, liberándose de las limitaciones impuestas por la costosa tecnología Sith. Los mundos con escasos recursos obtuvieron acceso a una generación de energía más eficiente, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. La Autoridad de Tránsito Interestelar inició el ambicioso proyecto de modernizar sus puertas de salto, prometiendo viajes interestelares más rápidos y fiables para todos. Los Sith, despojados de su monopolio sobre la tecnología energética y ante la desaprobación generalizada de sus acciones pasadas, se vieron obligados a adaptarse. Sus gremios comerciales, antaño dominantes, vieron menguar sus ganancias a medida que cada vez más clientes recurrían a las alternativas más asequibles y eficientes de Elías. Surgieron divisiones internas dentro de la jerarquía Sith, y algunos abogaban por una revisión completa de sus estrategias de desarrollo tecnológico y un avance hacia relaciones más colaborativas con otras especies. Trax, sin embargo, permaneció impenitente. Consideraba el cambio de poder como una anomalía temporal, resultado de la ingenuidad galáctica y la astucia humana. Se retiró al mundo natal de los Sith, dedicando sus recursos al desarrollo de una nueva generación de tecnología energética que, según él, eclipsaría a todas las demás y devolvería a los Sith su antigua gloria. Su desprecio público por Elías y su invento se había convertido en una amarga obsesión. Elías, a pesar de su reciente éxito, se mantuvo firme. Continuó trabajando estrechamente con Lyra y otros colaboradores, buscando constantemente maneras de mejorar su núcleo energético y explorar nuevas aplicaciones para su tecnología de microcampos. Fundó una fundación dedicada a promover la innovación y la colaboración entre diferentes especies, con la esperanza de fomentar una galaxia más equitativa y tecnológicamente avanzada. De vez en cuando recordaba su humillante experiencia en el mercado de silos. El recuerdo ya no lo llenaba de vergüenza, sino que le servía de recordatorio de lo lejos que había llegado y de la importancia de la perseverancia ante la adversidad. El desprecio de los Sith, destinado a quebrantar su espíritu, había alimentado inadvertidamente su determinación y, en última instancia, condujo a su propia caída en el sector energético. Pasaron los años. El núcleo energético de Elías se convirtió en el estándar en gran parte de la galaxia. Su eficiencia y fiabilidad lo hicieron indispensable para innumerables aplicaciones, desde alimentar pequeños dispositivos personales hasta energizar hábitats orbitales enteros. El ingenio humano, antes ignorado y subestimado, ahora se reconocía como una fuerza significativa en la innovación galáctica. La galaxia había cambiado de maneras que pocos podrían haber predicho. Las rígidas jerarquías del pasado daban paso lentamente a un futuro más fluido e interconectado, donde la colaboración y la innovación se valoraban por encima de todo. El final inesperado que los Sith nunca imaginaron se había hecho realidad, una galaxia donde su dominio ya no era absoluto, y una invención humana había desempeñado un papel fundamental en esa transformación. Un día, Elías recibió un mensaje de Lyra. La Autoridad de Tránsito Interestelar se preparaba para lanzar su primera puerta de salto completamente mejorada,
alimentada completamente por sus núcleos de energía. Estaban celebrando una gran ceremonia de inauguración y querían que Elías estuviera presente. Elías, acompañado por Lira y Borak, quien se había convertido en un amigo de confianza y socio comercial, viajó a la puerta de salto designada. Era una estructura colosal, que rebosaba de energía contenida, testimonio de los avances logrados. Representantes de numerosas especies asistieron, celebrando este hito en los viajes interestelares. Cuando la puerta de salto, recién impulsada, inició con éxito su primer tránsito, enviando una nave de prueba a través de vastas distancias, una oleada de aplausos llenó la plataforma de observación. Elías permaneció allí, observando el portal resplandeciente, con una silenciosa sensación de satisfacción que lo invadía. Observó una figura algo apartada del grupo principal, observando los acontecimientos con expresión distante. Era Trax. El líder Sith parecía mayor, sus escamas de zafiro ahora mostraban tenues líneas de la edad. Observó la exitosa activación de la puerta de salto, impulsada por la tecnología que una vez había rechazado con tanta vehemencia. Sus miradas se cruzaron brevemente. No había rastro de arrogancia. En la mirada de Trax, solo un destello de algo que podría haber sido arrepentimiento, o quizás solo un reconocimiento a regañadientes de la innegable realidad. Se dio la vuelta sin decir palabra, una figura solitaria en medio de la celebración de un futuro que no había logrado controlar. Elías no sintió triunfo ni reivindicación. Simplemente sintió una sensación de cierre. Su objetivo nunca había sido destruir a los Sith, sino demostrar su valía y aportar algo significativo a la galaxia. Lo había logrado. Mientras continuaban las celebraciones, Elías contempló la diversa asamblea de especies, todas conectadas por el eficiente flujo de energía y la facilidad de los viajes interestelares que su invento había facilitado. La galaxia era un lugar vasto y diverso, lleno de desafíos y oportunidades. Y la humanidad, antaño una recién llegada ignorada, ahora tenía un lugar en su historia en evolución. El futuro inesperado, nacido de un momento de humillación pública y alimentado por una determinación silenciosa, había llegado, trayendo consigo la promesa de una comunidad galáctica más interconectada e innovadora.